tiene dos textos, o acá estamos haciendo como un rejunte, vamos a decirlo así, de dos textos, donde tiene dos posturas distintas en esos textos. O sea, son posturas conciliables, pero estados anímicos distintos, mejor dicho. No son posturas distintas, son estados anímicos distintos. Él tiene una primera obra que se llama Tratado sobre el origen de la desigualdad, ¿sí? Donde ahí, digamos, está lejano a que ocurra la revolución, y entonces tiene una mirada absolutamente negativa, ¿no?, de la situación actual. Y cuando digo situación actual, siempre me refiero a la situación actual del autor. Tiene una visión muy negativa con respecto a esa monarquía absoluta. Entiende cuando escribe ese texto como que la monarquía absoluta se va a eternizar, nunca van a salir de esa situación de monarquía absoluta, y entonces cierra de una manera muy negativa ese texto. ¿Sí? Es una cuestión anímica. Pero años más tarde, ya digamos hay otro ambiente, ya hay un ambiente más revolucionario, para decirlo de manera chistosa, ya se sentía, ahí sí la revolución se sentía, digámoslo así, ya se venía a venir, digamos que, bueno, iba a haber un cambio social en Francia, porque Rousseau estaba viviendo en Francia en ese momento, y entonces ahí su estado anímico cambia y crea el contrato social, donde tiene una visión más positiva de la sociedad. Entonces eso influye mucho justamente a cómo modifica levemente su postura, y es una modificación conciliable. Bien, bueno. El texto del manual, ¿sí?, se basa en el discurso o tratado sobre el origen de la desigualdad en toda la primera parte, ¿sí?, hasta llegar a ese pacto engañoso y el resultado del pacto engañoso, la sociedad precivil, que ahora lo voy a explicar, pero simplemente estoy esquematizando. Toda esa primera parte que llega hasta la sociedad precivil se basa en el tratado o discurso sobre el origen de la desigualdad. Y luego lo que es contrato social y sociedad civil, que es más breve en realidad en el texto, se basa en el texto del contrato social. ¿Sí? O sea, está empalmado de esa manera. Bueno, vamos a la primera parte, o vamos primero al esquema. Nosotros vimos en todos los otros, vimos en Hobbes y en Locke, que los contractualistas hablaban de un estado de naturaleza, un pacto, y que ese pacto permitía la salida del estado de naturaleza y generaba una sociedad civil, o sea, una sociedad regulada por leyes. Bueno, ¿qué pasa con Rousseau? Rousseau duplica la instancia del pacto. Rousseau dice, primero presento el esquema, ¿sí? Presento, no es un orden cronológico, es un orden esquemático, pero bueno, presento ese orden esquemático. Primero es el estado de naturaleza, luego es el pacto que él denomina engañoso. De ese pacto engañoso se sale del estado de naturaleza, pero no se llega a una sociedad civil, dice Rousseau. Se llega a una sociedad precivil. ¿Por qué precivil? Porque es una monarquía absoluta. Después lo explico. ¿Sí? Simplemente ahora estoy esquematizando. O sea, tenemos un estado de naturaleza, un pacto engañoso, un pacto injusto, y de ese pacto injusto formamos una sociedad precivil, es decir, una monarquía absoluta. ¿Qué nos va a decir más tarde en el contrato social Rousseau? Que como ese pacto fue engañoso, ¿sí?, ese pacto es inválido, la sociedad que se formó es injusta, ese pacto engañoso hay que anularlo, hay que tacharlo y generar una nueva instancia de pacto, que para diferenciarla de la primera, la llama contrato social. Se genera ahí sí la sociedad civil, que es una democracia republicana. ¿Sí? Ese es el esquema de Rousseau. Es decir, que antes de la sociedad civil hay una sociedad precivil y está apuntando a la monarquía como sociedad precivil, es decir, a la sociedad de su momento, a su momento actual. Bien, vamos por parte. A Rousseau, como la primera obra, es una obra donde él se plantea cómo surge la desigualdad política o moral, ¿sí? Y entonces él
distingue en ese tratado dos tipos de desigualdad. Una desigualdad natural y una desigualdad política o moral. ¿Sí? Ese es el término que le da Rousseau a esa desigualdad. La desigualdad natural es la desigualdad que está en la naturaleza, ¿sí? Como por ejemplo decir que unos son hombres, otros son mujeres, o que unos, esa es una, la de género. Otra desigualdad de la naturaleza es la edad, ¿sí? Unos son viejos, otros son jóvenes, ¿sí? O unos son de mediana edad, otros son niños, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos todos la misma edad. ¿Sí? Esa es una desigualdad natural. Y otra desigualdad natural tiene que ver con las habilidades, ¿sí? Algunos son muy astutos y otros no son tan astutos, pero son más fuertes, otros son hábiles en determinado tipo de tareas y inútiles en otras. Entonces, eso es una desigualdad natural. Con respecto a la desigualdad natural, no podemos hacer nada, dice Rousseau. Es más, la desigualdad natural es necesaria, dice Rousseau. ¿Por qué es necesaria? Porque gracias a la desigualdad natural justamente de género y de edad, justamente se garantiza la perpetuidad de la especie, ¿sí? La continuidad de la especie. ¿Sí? Si todos los especímenes de una especie fueran del mismo sexo y fueran de la misma edad, no nos podríamos reproducir. ¿Sí? No habría recambio general, o sea, no nos podríamos reproducir y de poder reproducirnos no habría recambio generacional. Entonces la especie moriría, digamos, así como surge, muere. Entonces es una desigualdad necesaria. ¿Sí? Que haya viejos y niños al mismo tiempo es una desigualdad necesaria. Que haya hombres y mujeres es una desigualdad necesaria. Y también entiende que es una desigualdad necesaria lo del tema de la fuerza y lo del tema de la inteligencia, o lo del tema de las habilidades y lo del tema de la inteligencia, porque bueno, eso nos hace dotados para distintas cosas y cuando en algún momento integremos algún tipo de sociedad, bueno, eso va a ser una ventaja de alguna forma. Entonces, una desigualdad necesaria. No se puede hacer nada, es más, es buena esa desigualdad. El problema está, dice él, en la desigualdad denominada moral o política. ¿Cuál es la desigualdad moral o política? Se refiere a la desigualdad de derecho, ¿sí? Es decir, a la desigualdad de que si yo soy un campesino no tengo determinados derechos, pero si soy un conde sí los tengo, ¿sí? O si soy un terrateniente sí tengo determinados derechos, ¿sí? O si soy un rey, ni que hablar. Entonces hay una desigualdad que él denomina política, porque que nosotros diríamos jurídica, pero la denomina así, política o moral. Y también esa misma desigualdad es la que él denomina, o sea, tanto la desigualdad de derechos o jurídica como la desigualdad económica son para él desigualdad político-moral, las denomina de esa manera. ¿Sí? O sea, de hecho, la existencia de ricos y la existencia de pobres es una desigualdad moral o política. ¿Por qué la denomina así? Porque moral justamente porque considera que es inmoral, o sea, que es una desigualdad realmente que no es buena para nada. Y es esa desigualdad la que él quiere desentrañar en qué momento se origina. O sea, por la naturaleza, la desigualdad natural no podemos hacer absolutamente nada, es más, es necesaria que exista para que la especie continúe existiendo. Pero de la desigualdad moral sí podemos hacer cosas. Entonces, ahí es donde está el problema y es eso lo que él se propone investigar. ¿Hasta acá estamos? Bien, ¿qué va a pasar con el hombre en el estado de naturaleza? El hombre, digamos, en el estado de naturaleza, o sea, Rousseau, en algunos aspectos se parece a Locke, en otros para nada se parece a Locke, ¿sí? Pero en algunos aspectos se parece a Locke. ¿En qué aspecto se parece a Locke? En el aspecto de que el hombre es bueno por naturaleza. Pero la diferencia es que Rousseau dice que es bueno no porque Dios lo creó, sino porque es producto de la naturaleza. Rousseau es un naturalista. Los naturalistas son una corriente intelectual, digamos que tuvo cierto auge en ese momento histórico, tampoco fue un auge preponderante o predominante en ese momento, pero sí, digamos, en el siglo XVIII y principios del siglo XIX había bastantes autores naturalistas, ¿sí?
donde básicamente el naturalismo lo que piensa es, o sea, tiene una imagen de la naturaleza como si fuera una personificación y donde se resumiría de una manera muy sencilla en decir que la naturaleza es sabia, ¿sí? Rousseau, de hecho, si ustedes en algún momento se les da por leer directamente el Tratado sobre el origen de la desigualdad, que es hermoso, se van a encontrar con que en muchos momentos Rousseau dice literalmente, habla de la naturaleza como si fuera una persona y dice la naturaleza es buena, la naturaleza es sabia, la naturaleza es justa, la naturaleza es equilibrada, la naturaleza te da pero también te quita, o sea, como que la naturaleza equilibra, ¿no? O sea, como que literalmente a unos les da más inteligencia, pero menos fuerza, a otros les da más fuerza, pero menos inteligencia, es decir, como que hay una suerte, insisto, de justicia, de equilibrio en la naturaleza y de bondad en la naturaleza, ¿no? Y, insisto, al que lo lea se va a dar cuenta que Rousseau la personifica la naturaleza, ¿sí? Casi como si fuera una deidad pagana, ¿sí? Habla de la naturaleza prácticamente como si fuera una deidad de los paganos, ¿sí? Un dios griego, ¿sí? Pero nada más como que único dios, ¿no? Entonces, pone por principio la naturaleza y el hombre es naturalmente bueno. Por eso el hombre, en el estado de naturaleza, vive en paz. Pero ¿qué ocurre? Nacemos libres e iguales. O sea, no hay derechos, así que somos iguales. No existe un derecho que marque que yo tengo derecho a algo que Maricel o que Carla no tengan. ¿Sí? No existe un derecho que me marque eso. Entonces, bueno, no existe un derecho que me marque eso. Somos todos iguales. Además, más allá de la desigualdad natural, están equilibradas las fuerzas. Así lo justifica Rousseau, ¿no? Como que estamos equilibrados en la naturaleza. Y somos libres. Tenemos libertad absoluta de todo. No hay propiedad privada en la naturaleza, ni puede haberla. En el estado de naturaleza no hay propiedad privada, ni puede haberla. Si el hombre se apropia de los bienes de la naturaleza, no queda otra tampoco, pues si no se muere de inanición, ¿sí? O sea, tengo que cazar una liebre o, no sé, agarrar una manzana para comer, porque si no me muero de hambre, pero no existe la propiedad privada, ¿sí? Los bienes son de todos. Pero a diferencia de Hobbes, no va a haber guerra por esos bienes. Los bienes son abundantes en la naturaleza. Y todos desarrollamos nuestra, o sea, como estamos solos, nadie nos jode la vida, básicamente. Un poco el planteo de Rousseau en el Tratado sobre el origen de la desigualdad es que el otro, ¿no? La compañía de los otros te va restringiendo algunas cosas, ¿no? Y como el hombre en el estado de naturaleza no tiene ninguna compañía, está absolutamente libre, tranquilo, ¿no? Y puede hacer lo que quiere, ¿no? Puede desarrollar al máximo sus potencialidades. En eso Rousseau es un ilustrado, ¿sí? Pero ojo que tiene elementos, como es un naturalista, tiene algunos elementos que se le parece a los románticos, ¿sí? Entre ellos, que cómo concibe la libertad Rousseau, como el desarrollo de las potencialidades, ¿sí? Desarrollar al máximo las potencialidades. Es prácticamente la misma definición que me da un romántico. Profe. Sí, te escucho. O sea, básicamente igual su hipótesis lo que plantea es que aunque sea el desarrollo de las potencialidades es siempre en soledad, o sea, siempre el hombre solitario. En Sin principio ayuda de sí. nadie. En principio sí, Micaela, sí. O sea, Rousseau plantea un estado de naturaleza donde en realidad va evolucionando el estado de naturaleza. En la primera parte, el hombre está solo, no se ayuda de nadie, y muy bien lo que vos dijiste, cada uno, digamos, se autoabastece a sí mismo. O sea, yo me valgo por mí mismo para mi propia subsistencia. O sea, tengo que cubrir todas mis necesidades, el alimento, el abrigo, el refugio, todas las necesidades que pueda requerir para subsistir, bueno, me las voy a estar cubriendo yo solito. Sí, o sea, ese es el planteo de Rousseau. Y soy absolutamente libre, o sea, puedo hacer lo que quiero. Hay una cuestión importante en Rousseau. Insisto, el hombre vive solo y aislado, pero en caso de encontrarse con otros hombres no hay conflictos, como en Hobbes. Porque de hecho el hombre se va a terminar encontrando con otros hombres. ¿Por qué? Profe, Por el apetito sexual.
Déjame terminar la idea y ya paso a escucharlos. Por el apetito sexual. Sí, o sea, el deseo sexual hace que busquemos a otros hombres, ¿sí? No que practiquemos la zoofilia, ¿no? Que busquemos a otros seres humanos. Entonces ahí vamos a necesitar encontrarnos con los otros. Pero ¿qué pasa? En Hobbes es la idea de que el apetito sexual es una violación, o sea, tengo deseo, voy, le enchufo un palo por la cabeza y chao. Sí, o sea, lo someto o la someto y punto, ¿no? Y a la miércoles, no hay más historia, ¿no? Acá no, Rousseau no, hay libertad. O sea, hombres y mujeres en estado de naturaleza son como los animales, ¿sí? Los animales, en algunas especies sí, pero bueno, él tiene una visión muy idílica de lo que es la naturaleza. No hay sometimiento, ¿no? O sea, los animales entran en una época de celo y listo, se reproducen y chao. El hombre no tiene una época de celo, porque es un agente libre, ahora se lo explico, pero al margen de eso, de que el hombre es un agente libre de la naturaleza, el apetito sexual hace que nos encontremos con los otros. Y nos encontremos de buena manera, ¿no? Que nos vamos a ir a pelear. ¿Sí? Porque después de satisfacer las necesidades, bueno, cada uno por su lado. Esa es la visión de Rousseau. Si producto de esa relación sexual, digamos, hay un embarazo, bueno, se hará cargo la mujer del embarazo hasta que el chico tenga más o menos 12 años, que a los 12 años, entiende él, la cría humana, ¿no? A los 12 años ya está habilitada, digamos, como si fuera, no sé, un cachorro de gato, supónganse, de 6, 7 meses, donde, bueno, lo desteta la madre y le dice, bueno, anda al mundo que yo quiero hacer mi vida, ¿no? Pero en ese caso, o sea, yo lo que a mí se me hacía un poco ruido es que en el caso de que tenga un hijo, ¿no? Obviamente no está la concepción de familia, ni sentimiento, ni nada, pero entonces ya esa persona, ese hombre ya no es solitario, porque ya depende de otro. Y sí, o sea, eso es así, pero lo que pasa es que él entiende que a partir de 12 años el hombre ya puede valerse por sí mismo, listo, va a andar solo en el mundo. Sí, Bueno, esa es la visión, por eso es solitario. Por eso insistimos en la idea de solitario. Bien, varios puntos antes de ver cómo evoluciona este estado de naturaleza. El hombre de Rousseau también tiene una ley natural que lo guía. La ley natural de Rousseau también se parece a la de Locke. ¿Sí? Se parece mucho a la de Locke, es distinta, pero se parece. Si la tenemos que comparar con la de Hobbes y la de Locke, se parece más a la de Locke. Plantea una ley natural que tiene dos principios. ¿Sí? En primer principio es el amor a sí mismo, la autoconservación, eso no falla en ninguno. Pero el segundo principio, al igual que en Locke, limita el primero, o sea, limita el amor a sí mismo. ¿Por qué ponen Locke y Rousseau un segundo principio que limita el primero? Porque si no se pone ese segundo principio, terminamos en la concepción del estado de guerra hobbesiano. Es un batifondo de todos contra todos. Que, comentario al margen, esa es la típica concepción yankee del mundo, porque vieron que los yankees, ahora con las películas vieron esas distópicas de zombies y todo, siempre terminan en un tole-tole de todos contra todos, ¿no? O sea, siempre terminan en estado de naturaleza. Queda el mundo completamente acéfalo, sin gobierno, no caótico, anárquico, se vuelve un estado de guerra todo, ¿no? O sea, esa es una concepción hobbesiana. O sea, creer que los hombres, si no tenemos un poder que nos domine, vamos a terminar en estado de guerra. Yo qué sé, tal vez sí, tal vez no. Rousseau no lo ve de esa forma. Rousseau entiende que tenemos dos principios. El amor a uno mismo, que sí, que te hace tener tu, digamos, cuidarte a vos mismo, ¿no? O sea, tratar de autopreservarte, pero también está, en vez del amor a los semejantes, como era Locke, está la piedad. Que la piedad es la repugnancia al dolor ajeno. Entonces la piedad no solamente la siento hacia otros hombres, como era en el caso de Locke, el Locke, el amor a los semejantes era la empatía, ¿sí? Con los otros de mi misma especie. Pero si es de otra especie, más sí, que se joda. O sea, digo en forma chistosa a propósito, claro, ¿no? Si es de otra especie, bueno, que se las arregle. Si el que está herido es un perro, que se arregle, el Locke. En cambio, Rousseau dice, no, la piedad
es una repugnancia al dolor que inclusive trasciende la especie. O sea, el hombre puede sentir piedad del perro, o el perro sentir piedad del hombre. Es más, él la extrema a tal punto la piedad, la idea de la piedad, que sostiene, digamos, la idea siguiente, de que en la naturaleza un león no caza una cebra si no tiene hambre, ni va a atacar a otro animal si no se ve, digamos, de alguna manera amenazado. ¿Por qué? Porque tiene piedad. Ojo, Rousseau acá les falla de medio a medio, porque cualquiera que tenga un gato doméstico o un perro se dará cuenta que a veces los animales cazan por cazar y no porque tengan hambre. ¿Sí? O sea, pues ya lo tienen incorporado en su instinto. Entonces, esos dos principios, la piedad, esa repugnancia al dolor ajeno, nos limita a hacerle daño a otro si no nos vemos amenazados. Por eso vivimos en un estado de paz, en el estado de naturaleza. También va a decir que el hombre tiene una serie de características que lo distinguen de los otros animales. Entre ellas la razón, el hombre es un ser racional, o sea, que puede pensar, que puede decidir, que tiene capacidad de hablar. Otra característica que el hombre tiene de diferente, ¿no?, a los animales es que el hombre es un agente libre. Algo dije recién, pero no lo expliqué. ¿Qué significa esto que es un agente libre? Que aparte, o sea, aparte del sentido de libertad, ¿no es cierto?, de desarrollar nuestras capacidades al máximo o al tope de nuestras posibilidades, Rousseau entiende que el hombre puede sobreponerse a la naturaleza. ¿Sí? O sea, puede negar la naturaleza. Es decir, puedo tener hambre y no comer si no lo deseo. ¿Sí? Supónganse, tengo hambre y no encuentro qué comer. Lo único que tengo al lado mío, supónganse, es un perro, ¿no? El perro que le doy de comer siempre, que es mi compañero. Bueno, puedo decidir no comerme el perro, aunque me esté muriendo de hambre. O sea, el hombre puede negarse a seguir su instinto. Y Rousseau entiende que los animales ahí no. Es más, de hecho, él se basa en esta idea de que el hombre puede negarse a seguir su instinto, se me trabó la lengua, su instinto, en la idea siguiente, en que el hombre, a diferencia de los animales, no tiene una época de celo. En cambio, el hombre no tiene un periodo de celo. O sea, es voluntario. El apetito sexual es algo voluntario, es algo que lo puede manejar. Entonces, el hombre es un agente libre en la naturaleza. Otra de las características que señala Rousseau respecto de diferencia que tiene el hombre respecto del animal, ¿sí?, es la capacidad de perfeccionarse. ¿Sí? Es la capacidad de justamente hacer las cosas mejor. O sea, los gatos viven hace 1000 años de la misma manera, 1000, 2000 años, desde que existe el primer gato, los gatos viven de la misma manera. No importa, está bien, el hombre le modifica un poco la vida al gato, pero vive de la misma manera, pega los mismos saltos, ¿sí?, busca refugiarse de la misma forma, en huecos, o en la altura, o en cuevas, busca cazar las mismas cosas, ¿sí? O sea, lo ahuyentan los mismos depredadores, ¿sí? O sea, no tiene cambio histórico, justamente, no hay un cambio histórico. En el cambio, en el hombre sí, aunque él en el estado de naturaleza no habla de historia, sí el hombre tiene la capacidad de perfeccionarse. Por ejemplo, yo puedo darme cuenta que puedo cazar, supongo, mejor dicho, cazar, no, pescar, un pez con una lanza, ¿no? Y eso me implica X trabajo, ¿no? Una serie de habilidades, ¿no? Bien, pero eso no me quita que dentro de un mes o dentro de un año no me dé cuenta que tal vez tendría menos esfuerzo y pescaría más peces si en vez de con una lanza pesco con una red. Y entonces el hombre tiene esa capacidad de transformar, ¿sí?, sus habilidades, su tecnología, ¿sí?, de transformar los medios para justamente a menos esfuerzo obtener más ganancia, obtener más rendimiento. Esa es la tercera característica. Y la cuarta característica que tiene el hombre es la capacidad que tiene a su vez de enseñar esas técnicas. ¿Sí? A ver, el gato salta por instinto.
no tiene otro gato que viene y le explica. A lo sumo ven por ahí, cuando son más chiquitos, ven cómo hace la mamá o cómo hacen otros gatos con los que puedan convivir, cómo saltan, cómo miran, cómo calculan. Pero no viene uno y le explica, mirá, vos tenés que pararte así. No, lo aprenden por instinto y por observación. En cambio, el hombre tiene la capacidad de transmitir, de decir, bueno, mira, esto lo puedes hacer así o asado, así te va a ser más fácil. ¿Sí? Tiene la capacidad de transmitir. Justamente, dice Rousseau, por culpa de esta capacidad de perfeccionarse y de transmitir lo que sabemos, ¿sí? Es que el hombre va a terminar más adelante, ¿sí? En la desigualdad moral o social, moral o política. O sea, él pone el eje del mal en principio, después lo pone en la propiedad privada, el eje del mal, pero él pone el eje del mal en principio en la capacidad de perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos muy bien, muy tranquilos, viviendo aislados, cada uno por su lado, autoabasteciéndonos, hasta que un día, por esta capacidad de perfeccionarnos y de que de alguna manera nos juntamos por el apetito sexual y demás, digamos, nos vemos, empecemos a comparar que tal vez yo soy mejor cazando, pero el otro es mejor curtiendo las pieles, y que aquel es mejor armando refugios, y que el otro es mejor pescando, y que a mí me lleva mucho esfuerzo pescar y que al otro no le lleva ninguno, y que a mí no me lleva ningún esfuerzo cazar y que al otro le lleva mucho esfuerzo. Entonces, cuando empecemos a comparar que tenemos diferentes habilidades, justamente esa desigualdad natural, ¿qué ocurre? El hombre con esa capacidad de perfeccionarse, se le va a ocurrir la idea de intercambiar beneficios, es decir, bueno, yo cazo rápido y vos curtís muy bien las pieles. Bueno, si yo te cazo para vos y vos me curtís las pieles para mí, ¿sí? Entonces ahí, cuando empiezan a existir ese tipo de asociaciones, ¿qué va a ocurrir? El hombre va a dejar de ser nómade, sostiene que en principio el hombre es nómade, va a dejar de ser nómade, va a empezar a ser sedentario. ¿Por qué? Y porque si me voy para un lado diferente de donde se va el otro, ya chao, perdí la alianza, ¿no? Entonces perdí la asociación. Y entonces así, digamos, vamos a empezar a ser sedentarios. Gradualmente vamos a ir incorporando distintas asociaciones, y a medida que vayamos incorporando gradualmente distintas asociaciones, cada vez menos vamos a procurarnos toda nuestra autosubsistencia. Nos vamos a procurar la subsistencia de una sola cosa, de un solo aspecto, y vamos a proveer en ese mismo aspecto a los demás, supónganse cazar, o dar pieles, o hacer refugios, no sé, digo ejemplos de al azar. Y los otros a su vez lo mismo. Entonces vamos a vivir, digamos, en una suerte de cooperación colectiva. Entonces ahí va a surgir la aldea. Y al surgir la aldea, necesariamente, dice Rousseau, va a surgir la monogamia, porque ya somos lo mismo, lo que nos vemos. Entonces, bueno, va a ser más seguro si directamente arreglamos, bueno, yo con vos, aquel con aquel, y listo, ya nos quedamos ahí asentados en una pareja monogámica, y ahí aparece la familia. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Ahí, si bien tenemos una libertad absoluta porque no hay leyes que nos restrinjan, no obstante, nuestra libertad se va a ir acotando, ¿sí? No por las leyes, sino por la convivencia. Ya el convivir con otros, supónganse que yo tenía el hábito de, no sé, a las 3 de la mañana despertarme y subirme arriba de una palmera y cantar a lo Tarzán, ¿no? Porque a mí me gustaba. Total, mientras estaba solo y aislado no pasaba nada. Ahora que ya vivo cerca de los otros, o que tengo una familia, si me da las 3 de la mañana por subirme a una palmera y pegar unos gritos bárbaros mientras el resto está durmiendo, y como mínimo me van a tirar un par de cocotazos, ¿sí? Entonces ya mi libertad absoluta se empieza a restringir. Y estoy en el estado de naturaleza todavía. No obstante, ya voy, Micaela. No obstante, el hombre prefiere esa libertad, que ya no es tan absoluta. ¿Por qué? Y porque tengo un montón de ganancias, porque yo solamente ahora me dedico a hacer una actividad cuando antes me dedicaba a hacer miles. Pero ahora me dedico a una sola, la que más me gusta hacer, la que mejor hago,
Total, el resto me provee de las otras que por ahí ni sé hacer, que son un inútil bárbaro, que me cuesta un montón. Y todos absolutamente tienen exactamente la misma ganancia. Entonces, por ese motivo, canjeo un poco de libertad, resigno un poco de libertad absoluta por esa comodidad. Entonces, esa capacidad de perfeccionarme es el eje del mal, digamos, es el principio del mal, para que en algún momento ese idilio del estado de naturaleza se termine. Te escucho, Micaela. Lo que iba a decir era, cuando el hombre empieza, o sea, el ser humano empieza a perfeccionarse, digamos, abandona el estado de naturaleza, o sea, ya cuando sabe pescar, cuando empieza a asociarse, ya tiene una vida en familia, sigue estando en Sí, estado de naturaleza. sí, sí, vos pensás que es lo que tenés hasta dinero en estado de naturaleza. O sea, ¿cómo cuadra gente en estado de naturaleza se pone de acuerdo para poner un valor común a una moneda? Bueno, no importa, se ponen la gente de acuerdo para poner un valor común a una moneda, un metal. Sí, o sea, podrá parecer contradictorio, pero es lo que sostiene el autor. Y después uno podrá cuestionarlo, justamente. Pero bueno, tenemos que saber lo que dice, más allá de que nos parezca, bueno, insólito. ¿Qué va a ocurrir? Seguido de esta situación va a haber unos vivos, porque Rousseau los denomina de esa manera, ¿no? O sea, como una situación de unos vivos, de unos piolas, que van a decir algún día, van a decir, bueno, a ver, yo a este terreno le pongo una cerca, lo trabajo y digo que es mío. O sea, la propiedad privada de Locke. La propiedad privada de Locke para Rousseau es una vivada, es algo ilegítimo, es una apropiación ilegítima de los bienes de la naturaleza. ¿Sí? Cercar un terreno en el estado de naturaleza y decir que es mío, que planté un árbol de manzana, es una apropiación ilegítima de la naturaleza. No obstante, como hay sobreabundancia en la naturaleza, ¿qué ocurre? Yo supongo, sé que soy yo la primera viva que digo, bueno, acá esto es mío, ¿no? Este cuadrado es mío, porque yo esto lo estoy acá, ahí planté una cebolla, más allá planté una zanahoria. Este cuadrado es mío. ¿Qué pasa? Hay tal sobreabundancia que todo el mundo va a hacer lo mismo. Nadie se va a oponer a que el otro se acerque un pedacito de terreno, si total estamos todos en la misma. Listo. Eso va a funcionar bien, aunque sea una apropiación ilegítima de los bienes de la naturaleza, no tengo manera de resumirlo, va a funcionar bien mientras haya tierras disponibles. Cuando deje de haber tierras disponibles, ¿qué va a ocurrir? Va a haber nuevas personas que van a llegar a nuestra aldea, supónganse, y nuestra aldea ya tiene todas las parcelas de tierra ocupada, y entonces esas personas, no pudiendo trabajar la tierra ni proveerse de ningún medio, se van a ver obligadas a vender su fuerza de trabajo, ¿sí? A canjear su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y ahí surge la asalariada. Va a salir de algún lugar donde está aislado, se va a acercar a la aldea y no habiendo terreno, digamos, para trabajar él o apropiarse él, bueno, va a tener que vender su trabajo a cambio de poder subsistir. ¿Qué pasa? El asalariado en primer lugar, o los primeros asalariados también van a ver, más allá de su evidente desventaja o de la ya diferencia moral que hay entre el que es asalariado y el que es terrateniente, aunque sea un terrateniente constituido legítimamente, más allá de esa diferencia que hay, en principio el asalariado también va a ver las ventajas de vivir en esa sociedad por el tema del intercambio, digamos, de servicios, ¿no? Por la cooperación entre los servicios entre todos. Va a preferir justamente esa situación de estar asalariado a andar bollando de un lado para el otro viendo de dónde puede mantenerse. O sea, va a encontrar cierto confort, cierta seguridad en vender su trabajo a cambio de un jornal, de un salario o de que le den cosas, ¿no? Para comer. El problema se va a establecer, digamos, cuando los asalariados crezcan o sean un número mayor a los terratenientes. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Cuando los asalariados sean el número mayor a los terratenientes ya no van a pagar tan bien el salario. ¿Por qué? Porque total sobran. O sea, si hay dos tipos que cortan el pasto
Y me pasa uno y me dice, doña, ¿quiere que le corte el pasto? Y no sé, me dice un disparate, bueno, lo puedo mandar a freír churro y esperar que venga el siguiente y esperar que no me diga un disparate. Si no, tendré que recurrir al primero y pagar el disparate, ¿no es cierto? Que me dijo el primero. Por hacer una forma. Ahora, si tengo 50 tipos que pasan por mi casa ofreciéndome cortarme el pasto, ¿qué ocurre? Prácticamente les puedo pagar lo que quiero. ¿Sí? O sea, básicamente puedo pagar muy poco, porque hay muchos ofreciendo lo mismo. Entonces ya no es, o sea, tal otro no me impone la tarifa, hasta inclusive se la puedo imponer yo. ¿Sí? Entonces, cuando los asalariados superen el número a los terratenientes se van a abusar de esa situación y va a aparecer el hambre. O sea, ¿por qué? Porque el salario no va a alcanzar para satisfacer las necesidades básicas. Y es ahí cuando los pobres o los asalariados van a comenzar a pensar en hacer algún tipo de revuelta o apropiarse de lo que tienen los ricos, porque todo lo que tienen los ricos lo tienen constituido legítimamente. O sea, no solamente lo tienen constituido legítimamente, sino que después lo tienen constituido gracias a los asalariados, ¿sí? O sea, supónganse el rico tiene, ¿sí?, un granel lleno de tomates. Sí, pero ese granel lleno de tomates no lo llenó él con su trabajo, el terrateniente. Lo llenaron los asalariados, fueron los que plantaron, cuidaron el tomate y se lo cosecharon y se lo llevaron hasta el granero. Entonces, los asalariados se van a dar cuenta de la situación, que el otro se está enriqueciendo en base al trabajo de ellos. Ojo que Marx toma elementos de Rousseau, o sea, si esto le está pareciendo parecido a Marx, es porque Marx toma elementos de Rousseau, ¿sí? Van a empezar, digamos, a pensar, bueno, a apropiarse de lo que tiene el rico, porque si total el rico lo tiene gracias al trabajo de ellos. Entonces ahí es cuando el rico ofrece el pacto engañoso, el famoso pacto engañoso, para evitar que lo saqueen. Y para evitar el saqueo, para evitar la redistribución, ¿sí?, de los bienes apropiados injustamente de la naturaleza, el rico ofrece el pacto. Y el pobre confía en ese pacto que le ofrece el rico y cree que después del pacto va a haber condiciones de igualdad. Sí, o sea, el pobre va a quedar en igualdad, o sea, que el rico va a repartir parte de su ganancia o su riqueza con el pobre. Pero no, va a encontrar que no, que lo engañaron. Entonces, después del pacto, el pobre, lejos de resolver su situación de pobreza, la va a empeorar. ¿Por qué la va a empeorar? Porque va a haber 3 consecuencias de ese pacto engañoso. La primera consecuencia es por qué se denomina, o sea, por qué el resultado de ese pacto engañoso es una sociedad presidible, ¿sí?, que es la monarquía absoluta. O sea, la primera consecuencia es la monarquía absoluta, que traducido en palabras de Rousseau es la concentración, ¿sí?, de todas nuestras voluntades en un poder arbitrario. O sea, se concentra toda la voluntad en un poder arbitrario. Es decir, hay un único rey que es el que va a ser dueño de todas las decisiones, de tomar todas las decisiones. La segunda consecuencia es la institución, digamos, el derecho de la magistratura, lo llama él, que es que aparece justamente la diferencia, o sea, aparecen los privilegios, ¿sí? Si yo tengo un determinado título nobiliario o tierras en no sé dónde, tengo determinados privilegios que si no los tenés, bueno, no están esos derechos o privilegios, ¿sí? Y la tercera consecuencia es la propiedad privada, es decir, aquella apropiación ilegítima de la naturaleza o bien de la tierra, ahora va a ser legítima, ahora va a ser legal. Entonces el pobre, lejos de resolver su conflicto, lo agravó, porque ahora ya no va a tener directamente acceso a la tierra, ¿sí? ¿Qué pasa? Como producto de ese pacto engañoso surge la sociedad precivil, acá sí se salió del estado de naturaleza. Y acá el hombre, digamos, acá cerraría, digamos, el discurso sobre el origen de la desigualdad. Rousseau tiene una mirada completamente negativa, ¿no es cierto? Y en esa mirada negativa dice, bueno, esta situación, el hombre no va a poder salir nunca,
queriendo, digamos, el hombre estar mejor, está en un estado peor, ¿sí? Porque hay una desigualdad política o desigualdad moral de manera absoluta, en la que no vamos a poder salir nunca. Sí, eso es hasta el tratado o discurso sobre el origen de la desigualdad. Después, cuando escribe el contrato social, ahí, bueno, encuentra la solución o encuentra la salida de esa situación, que en el tratado ve como estancada. Te escucho, Maricel. Claro, esa era mi duda. El pacto engañoso no es el contrato social. No, no, es la primera instancia de pacto. Lo que ocurre es lo siguiente, en el tratado, o sea, me refiero al libro, el discurso, ¿sí? El libro del discurso sobre el origen de la desigualdad, o tratado, lo mismo. Él ve esta situación sin salida, estancadísima. Pero años más tarde, en el contrato social, ve la solución. ¿Cuál es la solución? Que como ese pacto fue engañoso, ese pacto hay que anularlo. Si anulamos ese pacto, anulamos la sociedad precivil, es decir, anulamos la monarquía absoluta. Cuando él plantea anular el pacto, justamente está planteando lo que no quería Hobbes que se anulara. ¿Sí? Hobbes no quería que se anulara el pacto, decía que no, que era imposible anular el pacto porque volvemos al estado de naturaleza, que volver al estado de naturaleza era caótico. Bueno, no. Rousseau dice, no, hay que anular el pacto, hay que anular la sociedad precivil, es decir, hay que anular la monarquía absoluta. Y hay que generar una nueva instancia de pacto. Pero para que esta nueva instancia de pacto no sea como la anterior, no sea una instancia engañosa, y ahora sí sea una instancia justa, es necesario, dice Rousseau, que todos estemos, ya te escucho Andrés, en condición de igualdad, que todos seamos iguales, que todos llegamos a ese nuevo pacto de manera igual. Ese nuevo pacto, para distinguirlo del anterior, del engañoso, lo llama contrato social. Es decir, el contrato social es un pacto justo, que lo explico, es un pacto justo que da lugar a la sociedad civil, mientras que el pacto engañoso es un pacto injusto que dio lugar a la monarquía. ¿Sí? Esa es la diferencia. Araceli, te escucho. Sí, profe, la duda era lo de que habías dicho de derecho de la magistratura, no entendí bien lo que El explicaste. derecho de la magistratura es que algunos, por tener un título nobiliario o por tener tierras, van a tener derechos que los otros no. Es decir, es la idea de un sistema de privilegios. Ojo, me voy a un segundo de Rousseau y simplemente les digo esto. Nosotros hoy en día vivimos en un estado democrático, donde en teoría, o donde decimos, digamos, digo en teoría porque es o sea, lo que se reproduce, ¿no? O sea, desde lo verbal y de las leyes, que todos tenemos igualdad de derechos. Sin embargo, hay una línea de juristas que no está de acuerdo en la idea de que realmente hoy tengamos igualdad de derechos en los estados modernos. ¿Por qué? Porque en el caso de determinados funcionarios públicos, ¿sí? Como jueces o como diputados, sí, como políticos, diputados, empleados gubernamentales, antes de que se proceda a un juicio X por un delito X, hay que hacerles primero un juicio de quitarles los fueros, es decir, de quitarles sus atribuciones gubernamentales. ¿Sí? Entonces, para algunos juristas, esos fueros que pueden tener los jueces o que tienen senadores, diputados, gobernadores, etcétera, etcétera, ministros, etcétera, 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 es implementar en el Estado de Derecho un sistema de privilegios. ¿Sí? Pero esa es una discusión que tiene el derecho y simplemente ahí hago como la víbora en el, en el Edén, ahí planto la duda y me voy. ¿Sí? Planto la insidia y me voy. Es una discusión de la situación actual, ¿no? O sea, me refiero de los estados de derecho actuales, no solamente de acá de Argentina, ¿eh? Es una discusión mundial de juristas. Inclusive en Europa tienen mucha discusión, en los estados que tienen monarquía tienen mucha discusión con respecto también al tema de los monarcas, de la situación de las aristocracias y bla, bla, bla. ¿Sí? Pero bueno, no me voy a meter. Simplemente
hago así el señalamiento. Bien, este contrato social todos tenemos que llegar en condiciones de igualdad. Para que lleguemos en condiciones de igualdad y que de esa manera sea justo, él propone una cláusula. Esa cláusula es que todos cedan o enajenen, es lo mismo. Ceder o enajenar en este caso son sinónimos. Todos cedan o enajenen sus bienes y derechos al todo. ¿Sí? La idea de Rousseau es que si yo traigo acá el termo y el mate, yo tengo que ceder mi termo y el mate. Si otro trajo el termo, el mate y la lapicera, tiene que ceder el termo, el mate y la lapicera. Andrés, que trae el termo, el mate y los anteojos, deja el termo, el mate y los anteojos. ¿Sí? O sea, cada uno va dejando, ¿sí? lo que trae. Algunos traen más, algunos traen menos. Y bueno, ahí después se produce un reparto. Y todos salimos con lo mismo. ¿Sí? El que trajo menos se irá con más y el que trajo más se irá con menos. Pero ¿por qué es necesario este reparto social? ¿Sí? Al momento de fundar el pacto. O sea, de ceder y después, cerrado el pacto, cerrado el contrato social, redistribuir los bienes. Porque así todos estamos en condiciones de igualdad, antes del pacto y posterior al pacto. De esa manera entiende Rousseau, o sea, Rousseau dice que esto es ventajoso, no solo para el que tiene menos, sino para el que tiene más. Para el que tiene menos es claro, porque es ventajoso, porque no tenía nada y se va con algo, o tenía menos y se va con algo más. Pero para el que tiene más, también es ventajoso, dice Rousseau, porque lo que antes era una propiedad privada constituida ilegalmente, ahora va a ser una propiedad privada constituida legítimamente. Entonces es preferible, no sé, tener un termo menos o un mate menos o un par de anteojos menos, pero que sea constituido legalmente, a tener un par de anteojos más o 10 pares de anteojos o 10 termos, pero constituidos ilegítimamente. Yo creo que cuando habló Andrés, ahora me doy cuenta que Andrés apuntaba a que acá Marx le hace una crítica a Rousseau, porque Marx entiende, adelantando un poquito, aunque ya vamos a llegar, que de alguna manera, antes de llegar al Estado comunista, que vamos a explicar ahora cómo es esa cuestión, antes de llegar al Estado comunista, todos también tienen que ceder sus bienes y derechos al todo. Pero la diferencia que Marx dice, o sea, la tenemos que ceder al Estado. O sea, Marx dice, bueno, también, hagamos una especie de contrato social, ¿sí? Todos cedemos, yo cedo mi mate, mi termo, los anteojos, no sé, el hileré que tengo acá al lado, ¿no? Cedemos todo, perfecto, pero lo cedemos al Estado, dice Marx. Y Marx dice, no, acá Rousseau se equivoca, pues no tenía que redistribuir. Porque en cuanto se redistribuye, sí, en un primer momento estamos todos bárbaros, todos tienen igualdad de bienes. Pero con el correr del tiempo, en 5 años, en 10 años, en 20 años, va a haber algunos que van a tener más que otros. Y nos quedan 2 opciones. O seguimos en una sociedad que, o sea, volvemos al mismo punto de partida al final, donde es una sociedad donde hay desigualdad, y eso no es la solución que se quiere, o tenemos que cada 10 años, cada 20 años, estar volviendo a hacer el contrato social, y eso nadie lo va a querer. Sí, además Marx dice, ninguno que tenga más de lo que le corresponde quiere ceder lo que tiene, ¿sí? Porque sabe que lo tiene de manera ilegítima, así que no le interesa tenerlo de manera legítima. Así que ahí Rousseau se equivocó, dice Marx. Los bienes no tienen que ser distribuidos, los bienes tienen que ser parte del Estado, y entonces al ser parte del Estado, sobre todo los bienes que él denomina los medios de producción, es decir, las fábricas, las tierras, los talleres, es decir, todo aquello que permite producir, que permite la movilidad económica, ¿no? en la sociedad, tienen que estar retenidos en el Estado para evitar que que un grupo se quede con el trabajo de los otros. ¿Sí? Que un grupo
que sean los poseedores de esos medios de producción, se aprovechen del trabajo del resto. Entonces, para evitar eso, ¿quién tiene que tener los medios de producción? El Estado. Entonces, cero de redistribución. Quien se queda con todo es el Estado. Y el Estado, bueno, reparte, entre comillas, presta, ¿no? Entre comillas, cómo vas necesitando. Esa es la idea de Marx. ¿Apuntabas a eso, Andrés? Claro, sí. Digamos, en las que se alineaba Marx con Rousseau y en las que no, creo que, bueno, básicamente eran en el pacto. En las dos, Sí. sobre todo en el pacto. Exactamente. En el contrato y en el pacto, pero sobre todo en el pacto, porque si había algo que estaban de acuerdo, por ahí estaba más en el contrato social que en el pacto. No, aparte, bueno, lo de Marx, Marx plantea que no hay estado de naturaleza, entonces no hay que salir de ningún estado de naturaleza. Entonces no hay necesidad de un pacto para salir de un estado de naturaleza, porque no hay estado de naturaleza. ¿Te referís ahora a eso, Andrés? Claro, sí, ahí estaba alineado a eso. Estaba alineado ese pensamiento. Está bien. Si no hay dudas de esto, ¿qué se forma del contrato social? Bueno, una democracia republicana. Rousseau plantea una democracia directa. Esto es fundamental, ¿sí? Bueno, primero principal plantea una democracia sin monarquía, o sea, monarquía parlamentaria como Locke, cero, no, de ninguna manera. ¿Sí? No tiene que haber ningún privilegio, no tiene nadie que ostentar un título y decir, bueno, yo soy el conde de Pirulandia, ¿no? No. O sea, todos somos iguales. Entonces, como todos somos iguales, no hay monarquía. ¿Quiénes van a constituir el poder legislativo? Para Rousseau, absolutamente todo el pueblo, al menos todo el pueblo con edad de votar, ¿no? Con una edad madura. Digamos, los ciudadanos mayores de edad son aquellos que van a poder votar, pero no es que, a ver, a diferencia de nosotros, ahora sí, nos estoy comparando con nosotros cuando votamos, salvo que alguno tenga alguna función política, nosotros cuando votamos representantes. Sí, no vamos ahí con la ley al Senado, y yo quiero, o sea, a lo sumo podés acercarte, ¿no? Si conocés o tratás de conocer a algún diputado, algún senador, yo qué sé, hablarle, decir, bueno, a mí me interesaría que hubiera un proyecto de ley para, no sé, los gatos callejeros, ¿no? Entonces, bueno, verá, digamos, el representante del pueblo si le parece, ¿no?, que es importante tratar el asunto de los gatos callejeros o no es importante tratar ese asunto, ¿sí? Si le parecerá interesante tratarlo, bueno, elaborará un proyecto de ley que después se verá qué pasa, y si no, no. Bueno, tendré que probar suerte con otro, a ver si a alguno le parece importante el asunto de los gatos callejeros. Doy así ejemplos irrisorios, ¿sí? A propósito. Nosotros no gobernamos ni deliberamos, sino a través de nuestros representantes. Ese no es el caso de Rousseau. En el caso de Rousseau, delibera el pueblo. Es el pueblo el que propone las leyes, también las vota, obviamente, pero es el pueblo el que propone las leyes. ¿Sí? Si yo quiero poner una ley sobre, no sé, el tema de los gatos callejeros, bueno, nos reuniremos en donde nos reunimos para tratar los temas de las leyes, y propondré, digamos, la idea que tengo con los gatos callejeros. Después, bueno, votará todo el resto. ¿Se entiende? Por eso dice Rousseau que la voluntad general es más que la suma particular de las voluntades. ¿Y qué sería la suma particular de las voluntades? La suma particular de las voluntades es cuando uno habla de la mayoría, ¿sí? O sea, yo digo que hay que hacer una ley, hablo a propósito, ¿no? No sé, que hay que castrar los gatos callejeros, ¿no? Hay que hacer un operativo de castrar gatos callejeros. Entonces somos, supónganse, 100, ¿no? En el pueblo o en la ciudad donde vamos a tratar el tema de la castración de los gatos callejeros. De esos 100 que somos, por ahí 60 dicen, no, es una pérdida de plata castrar a los gatos callejeros, no, que sigan así como están los gatos callejeros. Y 40 votan que sí. ¿Qué pasa? La mayoría votó no castrar al gato callejero. ¿Sí? Bien.
Para Rousseau, la mayoría, ¿sí?, no es la voluntad general. La voluntad general es la voluntad de todos. Aunque la voluntad general, en realidad, sí se constituye con la voluntad de la mayoría. Pero ¿cuál es la diferencia entre hablar de voluntad de la mayoría y voluntad general? Que la voluntad general nos atañe a todos. No importa que yo esté, supónganse, en el 40% que votó otra cosa. Yo soy responsable, ¿sí? Yo también voté lo que se decidió de manera general. Y esa es la gran diferencia entre la voluntad de la mayoría y la voluntad general. En la voluntad de la mayoría hay la división entre mayorías y minorías. Entonces las minorías nunca van a reconocer que lo que votó la mayoría es también parte propia. De esa manera, la minoría ya no es minoría, sino que es representada por la mayoría. ¿Me siguen? Un punto importante en Rousseau es, insisto, en que no puedo, o sea, yo voto, a lo sumo si voté algo que, bueno, quedé en la minoría, o sea, él entiende que no es lo mismo que, a ver, que yo vote y que quede en la minoría a que yo diga, bueno, por mí va a votar fulanito, por mí y por estos 20 más va a votar fulanito. ¿Por qué? No puede votar fulanito por mí, o sea, no puede votar fulanito por mí y por 20 más. Él entiende que la voluntad particular es, ay, no me sale la palabra, o sea, no se puede transferir. Hay una palabra técnica que ahora no me sale la palabra. Enajenación, enajenar. Claro, exacto, no se puede, pero hay otra palabra aparte de enajenar. Es no me sale. La cuestión es que yo no puedo transferir mi voluntad particular. No se la puedo dar a un tercero para que vote por mí. Entonces, por eso es que él no cree en una democracia representativa y cree en una democracia directa, donde el poder legislativo lo constituyen absolutamente todos los ciudadanos, ¿sí? El poder ejecutivo sí va a estar a cargo de alguien que todos nosotros elijamos como un primer ministro o presidente, el cual tenga un cargo que dure un determinado tiempo específico, con posibilidades de renovarse cada cierto tiempo o de que inclusive si no lo cumple, que lo saquemos antes de ese mandato. El tercer poder, el poder judicial, que tiene que estar a cargo de los jueces. También con criterios similares al poder ejecutivo. Y lo que es similar en Rousseau respecto a Locke es en la idea siguiente, que el poder legislativo, ¿sí?, al ser el que emite las leyes, controla al poder judicial y al poder ejecutivo. Es decir, ni el presidente ni el juez están por encima de las leyes. Es decir, tienen que también acatar ellos las leyes, ¿no? Esa es la idea de Rousseau, que en ese aspecto Rousseau sigue en ese aspecto igual a Locke, ¿sí? Cosa que en Hobbes no, en Hobbes las daba las leyes el rey, pero él encima que daba la ley podía hacer lo que se le daba la gana, ¿sí? O sea, supónganse, el rey puede decir, prohibido tomar mate bajo la sombra, y él irse a tomar mate bajo la sombra, ¿no? O sea, porque para eso era el rey. En cambio, en Locke y en Rousseau no, si el poder legislativo, no importa que en un caso es el parlamento y en otro es todo el pueblo, dicen, prohibido tomar mate bajo la sombra, listo, nadie puede tomar mate bajo la sombra. Sí, o sea, digo, un ejemplo ridículo a propósito. ¿Se entiende esto? Profe, de los poderes no me quedó muy claro el poder judicial, pero no entendí muy bien el tema de los poderes. Nada, que, o sea, el Poder Judicial se tienen que designar, digamos, unos individuos específicos para eso, prácticamente bajo el mismo método que vamos a designar, digamos, al Poder Ejecutivo, que el máximo Poder Ejecutivo es el presidente, pero después hay otras funciones que tienen que ver con el Poder Ejecutivo que también son todas por elección, y bueno, de la misma manera elegimos a nuestros jueces, ¿no? O sea, esa es la idea de Rousseau.
o sea, el pueblo es el que elige a los jueces, ¿sí? O sea, por X cantidad de tiempo. Obviamente hay unos requisitos, ¿no? Para ser juez, que es saber de derecho, pues no puedes ser juez si no sabes de derecho. ¿Y qué vas a juzgar si no sabes de derecho? Eso también desde ya. Pero en el caso de Rousseau, el juez también se lo puede quitar, digamos, de ese poder que se le ha dado si no cumple con lo pactado, ¿no? Con lo dispuesto en las leyes o es un infractor de las leyes. De Marx. En principio, Marx, a diferencia, ¿sí?, de los contractualistas, él opina o piensa que el hombre es un zoón político, es decir, que el hombre siempre es un animal social o un animal que habita la polis. Es imposible pensar al hombre fuera de la polis, y eso en líneas generales, los que hicieron los textos de Marx, vi que lo comprendieron o me pusieron las cosas de memoria, no sé, pero por lo que escribieron lo habían entendido. Así que así como era imposible que existiera un lenguaje habiendo un solo individuo, es imposible inclusive que el hombre pueda subsistir solo. O sea, que siempre está la idea de familia y con ella la idea de comunidad. O sea que para Marx es inviable la idea de que a través de un pacto o de un contrato social se salga de un estado de naturaleza y parezcamos en una sociedad civil. O sea, no existe el estado de naturaleza. Lo que es propio del hombre es vivir en la polis. Y lo natural del hombre es vivir en la polis. Entonces no hay un estado de naturaleza. El hombre siempre vivió en sociedades con leyes, ¿sí? Sea las leyes de la familia, de la autoridad del padre, como decía Aristóteles, o sea la sociedad más compleja que nos podamos imaginar, ¿sí? Siempre vivimos bajo leyes. Esa es la primera idea de Marx. La otra idea de Marx es que, en esto sí está de acuerdo con los contractualistas, es en que los hombres nacemos libres e iguales. Es decir, que la desigualdad no es natural, como sostenía Aristóteles, sino que la desigualdad es producto de diferencias sociales. Sobre todo, el eje del mal, así, porque literalmente es como el eje del mal, en Marx lo tiene la propiedad privada. O sea, la aparición de la propiedad privada va a arruinar la historia del hombre. Sí, así como para Rousseau el eje del mal era la capacidad de perfeccionarse del hombre y después la propiedad privada, en Marx es directamente la propiedad privada el gran conflicto que tenemos los seres humanos y lo que nos lleva, digamos, a este estado actual de capitalismo, ¿no?, tremendo. Digo capitalismo, no digo neocapitalismo, porque Marx está situado en un momento de capitalismo, no de neocapitalismo. ¿Sí? Aunque también vale para nuestra situación, o sea, en ese sentido. Bien, entendiendo en cuenta esto, tenemos que entender también lo siguiente, que Marx, al igual que Hegel pensaba, ¿sí?, que la historia tenía un fin, es decir, que la historia era progresiva, era universal y se encaminaba hacia un fin. Eso lo vimos de manera muy colateral cuando en la unidad 3 vimos a Bátimo, que Bátimo decía que el hombre actual ya no creía en una historia unitaria, ¿no? Universal, sino que el hombre actual ya piensa en la historia como algo fragmentado, regionalizado. Bueno, hago ahí el repaso, después vuelven ustedes. Bueno, la idea a la que estaba diciendo Bátimo que los hombres, nosotros, los posmodernos, nos oponemos, es justamente esta idea de Marx y también es la idea de Hegel. ¿Cuál es la idea de Marx y de Hegel? Que la historia, sí, tiene un comienzo que va pasando por etapas, toda la humanidad pasa exactamente por las mismas etapas, algunos están más atrasados, otros están más adelantados. No, todavía no nos tenemos que ir. No, algunos están más adelantados, pero todos van a llegar más tarde o más temprano al mismo fin de la historia, ¿sí?
En el caso de Hegel, el fin de la historia era la democracia. En el caso de Hegel. ¿Sí? Una sociedad fundamentada en la razón y en la libertad, entonces esa es la democracia. En el caso de Marx, el fin de la historia es el comunismo. Por eso en la actividad 8, que yo no llegué a corregírselas, que ahora no. Después de un rato, de que me despeje un cacho, me voy a poner a corregirle las actividades de ustedes, porque de hoy no lo voy a dejar pasar. Cuando Marx periodiza a la historia, la periodiza en 5 modos de producción. ¿Que en dónde terminan esos modos de producción? En el comunismo científico. ¿Sí? Ahora explico esa periodización. Pero al margen de la periodización concreta y de cómo la tengo que explicar esa periodización, simplemente señalo lo siguiente, que para Marx la historia es universal, es decir, todos los pueblos van a pasar sí o sí por esas 5 modos de producción o 4 modos de producción y finalmente cuando se llega al comunismo científico, ahí se ha llegado al fin de la historia. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Ahí no hay más avance posible. ¿Sí? Ese es el tope, el ideal de la historia del hombre. ¿Sí? Esa es la visión de Marx. ¿Quién hace en la historia? Los hombres, como sujeto colectivo. Y en esto Marx se opone a la historia, digamos, de próceres, ¿no? De héroes, ¿no? De que, o sea, supónganse, bueno, San Martín cruzó los Andes y con eso liberó al pueblo. No, o sea, San Martín fue un líder. ¿Quién liberó al pueblo? El ejército que lideraba a San Martín. Es decir, la historia es la historia de un colectivo. ¿Sí? La revolución es la historia de un grupo, no de Lenin o de Trotsky. Ay, no me sale. Trotsky. ¿Sí? Ni de Lenin, ni de Trotsky, ni del otro, ¿cómo es? El Stalin. ¿Sí? La revolución no es ni de Stalin, ni de Trotsky, ni de Lenin. Es del pueblo que se revolucionó. ¿Sí? Del pueblo ruso. ¿Sí? O sea, esa es la visión de Marx. ¿Sí? El sujeto de la historia, ojo, puede ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Quién es el sujeto de la historia según Marx? El sujeto de la historia es el pueblo como colectivo. ¿Sí? El conjunto de hombres hacen la historia. No son las figuras que se destacan. ¿Sí? No son las figuras que se destacan. Es el pueblo. Sin el pueblo las figuras que se destacan no hacen nada. ¿Sí? Esto es muy importante. Bueno, un segundo de pausa que tengo que ir al baño porque el mate me hizo efecto, pero igual al margen de escarmiento voy a poner más agua en la pava. Así que aguánteme, o si quieren, tómense 5 minutos para también a ustedes hacer así tiki 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 y volvemos, pues no doy más, chicos. Tengo que hacer eso. Pero simplemente apago la cámara y hago eso y vuelvo. No es que corto y nos vamos y hacemos otro video. Así que ahí volvemos. O ahí vuelvo. Pueden hablar más de Marx si quieren, ¿eh? Chicos, les hago una pregunta. ¿Ustedes pudieron hacer el cuadro de historia? Ay, no me acuerdo qué actividad era que ponía historia, modo de producción y características, porque yo no encontré historia. O sea, no sabía dónde buscarlo. ¿Cuál? No te entendí. Cuadro, que es una de las actividades, que es el cuadro de Marx, que te pone modo de producción, historia, primero es historia, después modo de producción y después características. Y yo no sabía qué poner en la parte de historia, quería saber si alguno lo pudo resolver. La actividad 8 más precisamente sería. Yo no la hice esa.
Sí, creo que habían subido igual algunos ejercicios. ¿Vos tenías dudas en este cuadro? No te escuché, ¿cómo? Actividad 8 dice complete el siguiente cuadro teniendo presente el pensamiento de Marx. ¿Ese es vos? Lo estoy buscando, espérame un segundo. que me fijo. Es la página 6, actividad número 8. Comunismo. Bueno, ahí volví. No sé si llegaron a ser 5 minutos o no. No sé si alguno anda por ahí haciendo algo, lo esperamos un cachito. Si no, seguimos. Estábamos sacando una duda acá de un ejercicio. Los escucho. Ah, sí, mira, dice así, dice, completa el siguiente cuadro, tiene presente el pensamiento, dice historia, comunismo primitivo y características, por ejemplo, historia, modos de Sí, producción, y yo no sabía qué poner en la historia, y releí, y leí, y no encontraba, porque en uno te pone antiguo y en otro futuro, pero Marx no especifica en el texto, eh, tipo, el modo de producción asiático es del tiempo antiguo, o sea, no te especifica en el texto la historia, y yo no lo encontré, y ahí me Esa sentí no, un columna, poco es que perdida. no tiene historia. Está bien. Hay una cuestión. En realidad, como justamente todos los pueblos pasan exactamente, según él, por todos estos, por las mismas etapas. Que esas mismas etapas, él en vez de ponerle periodo antiguo, periodo medieval, en vez de llamarlas de esa manera, las llama modos de producción. ¿Por qué? Porque él establece una periodización diferente a la habitual. ¿Sí? Al establecer esa periodización diferente a la habitual, ya no es al establecer esa periodización diferente a la habitual, ya no es, digamos, mundo antiguo, mundo medieval, sino es de acuerdo al modo de producción. ¿Por qué es de acuerdo al modo de producción? Porque podemos estar ubicados en el 2021, está bien. Pensé que estaba diciendo cualquier cosa, en el 2021, y haber un pueblo o una cultura o algún lugar donde tengan un modo de producción, no sé, un comunismo primitivo, supónganse en el medio del Amazonas, o un modo de producción ay, no me sale el nombre, del tipo feudal o germano. ¿Sí? No es histórico ese modo, sino que es, ¿cómo decirlo? Como de paso a paso, ¿no? O sea, son pasos Entonces, metodológicos. No esa corresponde. parte del cuadro no se completa, porque en el cuadro te pone antiguo y futuro, tipo el antiguo te lo pone el Espérate que modo de mire un producción segundo el antiguo cuadro. y Espérate que el... mire un segundo. Sí, es sí, la espérate. actividad 8. Es la actividad 8 de la página 6. Háganme un segundo, ya sé qué actividad es, pero paren que lo mire. Me estaba guiando para que lo busque. No, profe, porque fue la única que tuve duda y le mandé mensajes al grupo que teníamos y, y pregunté, viste, a ver si alguien sabía yo sentí como que estábamos todos medio perdidos, pero porque dije, capaz que yo soy media tonta, entonces digo, bueno, lo leí, lo releí, me lo pasé, dije, No, pero cuando lees 4 veces y decís, ¿qué pasa? ¿En qué me estoy confundiendo? claro, lo de la historia ahí en realidad es que ustedes lo tienen que ubicar
de acuerdo a la historia europea, o sea, de acuerdo a la historia europea, de acuerdo a Europa, ¿cuándo se dieron esos modos de producción? ¿Sí? Sí, a ver, vamos a compartir pantalla y de paso vemos eso. Espérenme un segundo. Espérenme un segundo que soy más que eso para manejar esto. Y aprendí demasiado inclusive. Bueno, compartir pantallita. ¿Para qué miércoles la tengo abierta tantas pantallas? Acá, esta. Ahí está. Ahí, ¿todo el mundo ve el cuadro? Acá se ve. Sí, ¿Sí? profe, lo veo. Bien, genial. Sí. Bueno, reitero una cosa, ¿sí? Voy a reiterar primero lo siguiente. El texto el texto, disculpen, ya son horas. Ustedes piensan lo siguiente, estuve toda la semana hablando desde Platón hasta Spinoza, ¿sí? Porque en la otra comisión teníamos que andar así a los piques, no podíamos relajarnos como que no queríamos. Hoy todos los temas que vimos, ¿no? Entonces ya estoy media... Bueno. Bien. ¿Qué nos dice Marx? Vamos por parte. Para Marx, sí o sí, la historia es universal. Cada pueblo va a pasar por cada uno de estos 5 modos de producción que ahora vamos a llenar, que ahora los voy a llenar yo todavía no miré lo que ustedes hicieron, pero ahora lo voy a llenar, o sea, diciéndolo. Tienen que pasar por esos 5 modos de producción hasta llegar a este futuro donde ya les voy diciendo, acá vamos a llegar al comunismo científico, ¿sí? El hecho es que en realidad no hay un periodo histórico específico para cada modo de producción, porque mientras nosotros, supongamos que estamos acá en el cuarto, ¿sí? En el capitalismo, otros pueblos pueden estar en el comunismo primitivo. Supónganse, nos vamos al medio del Amazonas, a un pueblo tribal, y están en el Profe, perdón que te interrumpa, ¿la podrías aceptar a Ivana? Que dijo que se cayó. Ahí va. Perdón. Sí, dame un segundo, tengo que cambiar de pantalla. Porque desde esa pantalla no veo. Y a mí me pasó lo mismo, se me desconectó solo. Sí, pasa a veces. Bueno, a ver, ahora guárdenme un segundo que voy a retirar el agua del fuego y ya sigo. ¿Ustedes siguen viendo la pantallita? Sí, profe. Bueno, genial. Esperen que la dejo. Sí, profe. Sí, profe. Ya vengo. Bueno, denme un segundo que yo no estoy viendo el cuadro. Estoy buscando dónde lo tengo puesto. Acá, ahí está, ahí lo estoy viendo. Bien, entonces, la idea de Marx es que mientras nosotros estamos acá en el cuarto lugar, ¿sí? En el capitalismo, otros pueden estar en el comunismo primitivo. Supónganse, nos internamos en el medio del Amazonas, si nos permiten, si no nos matan antes, literalmente, hay pueblos que pueden estar en el comunismo primitivo. Entonces, no es una cuestión de periodización histórica, ¿sí? Es una cuestión de modo de producción, es decir, cada pueblo tiene su propio tiempo, digamos, para ir modificando o ir cambiando estos modos de producción.
Claro, ahora acá el texto es verdad, les dice historia. Bueno, ustedes lo que ahí tienen que reconocer cuándo estos modos de producción se dieron en Europa. ¿Sí? Porque básicamente es que reemplaza con modo de producción determinados momentos de Europa, entre comillas. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, los escucho, discúlpenme porque como estoy mirando el Sí, cuadro para profe. poder ayudarlos a hacerlo, bueno, salvo que necesite admitir a alguien, trato de mantenerme con la pantalla en lo que estoy viendo. Bien, entonces, por ejemplo, en historia, si después está la ayuda de que es antiguo, ¿cuál puede ser? El comunismo primitivo, ¿dónde lo puede estar ubicando en Europa Marx? ¿En qué momento lo puede estar ubicando? ¿Medieval o estoy loco? No escuché nada, Andrés. Los No, escucho, estoy tratando de razonarlo, pero ¿medieval? Medieval no viene antes de antiguo. Sería la prehistoria. No, Según para prehistoria. Marx. Es prehistoria. O sea, ya lo llenan ahí, ya van llenando. Después me fijo qué hicieron. Pero ya llenan ahí prehistoria. ¿Sí? ¿Y qué características tiene el comunismo primitivo según Marx? A ver, vayan a su cuadro, de paso. De paso vamos corrigiendo el cuadro. Igual yo lo voy a mirar, ¿no? Esto no quita que no les lea el cuadro que me compartieron en el miel, no malinterpreten. Pero sí, de paso, sí lo hacemos un poquito más interactiva la clase. ¿Qué características pusieron ahí en el comunismo primitivo? No tengan miedo, chicos, o sea, no Espere, pasa nada. profe, que me anda lenta Equivocarse la ahora no compu. pasa nada. El Me anda problema lenta la es compu. equivocarse Ahí en lo el veo. examen. ¿Cómo? Que tiene como base la familia, ¿no? La Tiene como reunión de base la varias familias. familia, sí, está La bien, reunión tiene de como base familias. la familia, la tribu. ¿Qué más? ¿Qué característica hay que resalta mucho en el comunismo primitivo según Marx? Que usan todos los recursos naturales. Habla del Sí, pastoreo, creo, de los terrenos, usan todos los terrenos, todos los recursos. bien, pero lo fundamental, sí, o lo propio, es que no hay propiedad privada, No sino hay propiedad, ¿no? que el uso, claro, eso lo tienen que poner, no hay propiedad privada, y que lo fundamental es que el uso de los recursos, ¿sí? Es compartido, ¿sí? El uso de los recursos es colectivo, es compartido, ¿sí? No hay propiedad privada, entonces por ende, si salimos a cazar, salimos todos juntos o sale un grupo a cazar y el producto de lo cazado se reparte entre todos. Si, no sé, plantamos tomate, el producto de lo plantado se reparte entre todos. Entonces, por ende, si tenemos una buena o mala cosecha, hay beneficios o desventajas para todo el mundo iguales. ¿Sí? O sea, si se cosecha más, tendremos un año de mejor bonanza, digamos, estaremos más rellenitos, y si hubo mala suerte con las cosechas, estaremos todos más hambriados. O sea, no va a haber unos que van a comer y otros que no. Habla del sistema asiático, ¿no? En este mundo. Claro, lo llama comunismo asiático, lo llama comunismo primitivo o sistema asiático, sí. Sí. Profe, yo ahí lo pude abrir. Había puesto una vida pastoral y nómade, aprovechan a diferentes terrenos para el pastoreo y se asientan en lugares fértiles y comienzan a explotar la tierra. Está bien, Ahí está. eso está bien, pero lo fundamental no está. Lo O fundamental sea, es que lo no hay fundamental propiedad sería privada. que Lo fundamental es que no hay propiedad privada
y que el producto, digamos, se trabaja de manera colectiva y el producto de lo que se trabaja se reparte entre todos. Eso es lo fundamental de las características. Bueno, y la familia, ¿no? Que tiene como base la familia o la tribu, que eso lo dijo Andrés, y eso está muy bien. Estamos en eso, ¿no? En esa primera parte. Estamos... Profe, que el producto se reparte ¿en qué? ¿Entre todos? Entre todos, claro. O sea, si cazamos, no sé, 3 jabalíes, se reparten entre todos 3 jabalíes. Si cazamos un conejo, bueno, repartimos el conejo entre 20. Sí, o sea, se reparte entre todos. Bien. ¿Alguna duda con respecto al primer eslabón, o sea, al periodo del comunismo primitivo? Bueno, si nadie me dice nada, paso al siguiente. Bien, el modo de producción antiguo. ¿Cuál es el modo de producción antiguo? Bueno, acá creo que aparece la propiedad privada, ¿no? Acá, muy bien, ahí en las características tenemos que poner que aparece la propiedad privada. Muy bien, Andrés. ¿Qué más? Los dueños de los campos. Sí, dale. Los dueños de los campos. Algo de eso decía el texto, no me acuerdo bien, que los dueños de los campos hacía una... iban a la ciudad a comercializar, algo así. Sí, pero hay otra la cuestión. ciudad- Acá aparece... ¿Cómo? La ciudad es la sede de los campesinos que son los propietarios de la tierra de cultivo. Eso es lo que yo puse. Sí, está bien, pero hay un detalle fundamental. O sea, ahí aparece la propiedad privada y entonces aparecen los... Esperen que los voy a silenciar porque me estoy escuchando a un rebote y no me aguanto. Bien. Aparece la propiedad privada, pero aparte de aparecer, o junto con la propiedad privada, aparece justamente el terrateniente, o sea, el señor que tiene la propiedad privada. Y al aparecer el terrateniente aparecen dos clases sociales, ¿sí? Aparece el amo y el esclavo. El modo de producción antiguo él lo denomina esclavista, ¿sí? O agricultor, ¿sí? O sea, porque está basado en la explotación de la tierra y en las ganaderías. Pero es un modo de producción esclavista. ¿Por qué? Porque hay dos clases sociales, el amo y el esclavo. El esclavo trabaja para el beneficio del amo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. En el tercer eslabón, en historia, o antes de la historia, bueno, les dice, a ver, les digo lo que está en el cuadro. Les dice, familias en bosques, separadas por largas distancias, se asocian para resolver problemas de religión o seguridad, cada casa es autónoma. Perfecto. ¿Qué modo de producción es? ¿Cómo lo llama ese modo de producción? Germánico o feudal. Germánico o feudal, perfecto. Y en la historia europea, ¿a quiénes les parece que puede, o sea, a qué época les parece que puede corresponder esta descripción? A la monarquía. Entiendo. Monarquía está bien, pero si decimos, o sea, ¿en qué época está la monarquía? No sé qué dijo Andrés. Escuché un... No tengo dudas, no estoy seguro. Después de la antigüedad, ¿qué dice? No llegué a escuchar bien. Medioevo. Medioevo, sí, medieval o medioevo, perfecto. ¿Van razonando el cuadro?
Respondan, carajo. Me van a convertir en Molly Argento. No escuché. Sí, profe. Profe, ¿cómo era? ¿Qué pasó? Ahí hubo tanta superposición que no entendí nada. ¿Qué dijeron? ¿Qué dejaron de decir? ¿Se entendió o no se entendió? Que Falta. no escuché cuál era el modo de historia. Medieval. Ah. Bien. Bueno. Bueno, tenemos el cuarto modo de producción. ¿Cuál va a ser el cuarto? O sea, después del comunismo primitivo, perdón que no lo lleno porque no sé cómo tecnológicamente llenarlo. No sé. Capitalismo de formas de alienación. Bien, capitalismo. Exactamente, el modo de producción es el capitalismo. En la historia de Europa, ¿dónde está ubicado? Modernismo. En el modernismo, o también le podemos poner actualidad. Porque, o sea, para Rousseau, perdón, para Rousseau. Para Marx es la actualidad de él, es la modernidad y es la actualidad de él. Bien, muy bien. ¿Y qué características tiene el capitalismo? Andresito, lee el cuadrito que lo tenés ahí. Claro, es verdad. No lo tengo. Que No lo tengo. ¿Quién? A ver, busquen el cuadrito, chicos, que hicieron. yo había puesto que se da una apropiación natural del trabajo y Claro, no, habría más que y poner no que eso por tiene medio del trabajo, sino como supuesto del mismo, y el individuo se relaciona en el trabajo, puse. No, bueno. Era más fácil decir. Siempre te la complicás. Algo así como la alienación del trabajo, profe, y el mecanicismo y el tecnicismo en la manera de producción. Muy bien, exacto, es eso. Pero no sé Son por qué muchas te palabras. te la por eso. complicás siempre, te la complicás, es la alienación, no sé, me buscas una vuelta de decirlo de una forma rebuscada. Y es sencillito, alienación. ¿Sí? Es la alienación. Ahora sí, podemos hablar acá, de paso cañazo, hablamos de la triple alienación. Es decir, Marx dice que las características del capitalismo es la existencia de otras dos clases sociales, es decir, de una antítesis de clases sociales, que es la burguesía, que va a ser la dueña de la industria, ¿sí? Una de las características del modo de producción capitalista es la industria, es la producción en industria, ¿no? Entonces, la burguesía son los dueños de las industrias y el proletario, que es el operario que trabaja en la industria, ¿sí? Los desclasados o los asalariados de Rousseau. Bien, ¿qué va a ocurrir? Vengo con Rousseau. Marx va a decir que en este periodo histórico o en este modo de producción se da por primera vez la alienación de ambas clases sociales. En las otras, siempre el que venía siendo alienado, bueno, en el comunismo primitivo no hay alienación. Eso es una característica que inclusive se puede señalar. Pero en el antiguo y en el feudal, la alienación es poca. O sea, en el caso del antiguo es de parte del esclavo, pero no del amo, y en el feudal hay alienación de parte de los súbditos respecto a los monarcas, ¿no? Pero en el capitalismo, acá están todos, dice él, alienados. El mismo burgués está alienado. ¿Por qué? Porque Marx señala que la esencia del hombre es el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué la esencia del hombre es el trabajo? Porque gracias al trabajo el hombre puede transformar la naturaleza, puede transformar la realidad que los rodea. Es decir, el estudio es trabajo. ¿Por qué? Porque gracias al estudio puedo transformar mi conocimiento y de acuerdo a la transformación de mis conocimientos transformo mi realidad, ¿sí? Es decir, puedo trabajar de algo que antes no trabajaba si no estudio. O sea, yo no puedo trabajar, supónganse, de abogado si no sé abogacía. Entonces, el estudio transforma mi realidad.
es un trabajo. El trabajo está asociado o va vinculado, o sea, es parte de la esencia del hombre y va vinculado a que el hombre es libre, porque sin ese trabajo no podemos ser libres, no podemos, o sea, si no trabajamos no transformamos la realidad y no somos libres. ¿Sí? O sea, para ser libres tenemos que trabajar, operar sobre nuestro entorno y ahí, bueno, cumplimos, realizamos nuestra esencia. ¿Qué pasa en el capitalismo? En el capitalismo el trabajo está alienado y al estar, Dios, estoy apurada y digo más cosas más. Y al estar el trabajo alienado, está también alienado el hombre, desde ya. Él señala que el burgués está alienado porque es en el único caso que en la historia donde hay una clase social que no trabaja. Entonces el burgués, aunque tenga todo el tiempo para hacer lo que se le dé la gana, y usemos siempre viene a la cabeza el ejemplo de Ford, ¿no? Aunque usemos todo el tiempo de Ricardito Ford, ¿no? Usemos todo el tiempo del mundo que tengamos para hacer lo que se nos da la gana, ¿qué ocurre? Estaríamos alienados porque no trabajamos, porque no transformamos nuestra realidad. ¿Sí? Entonces es en el único caso de la historia donde los burgueses, es decir, donde los dueños de los modos de producción están alienados. Pero el proletario también está alienado. Y en el caso del proletario hay una triple alienación. Sí, o sea, en realidad la alienación es la misma, pero la miramos desde tres perspectivas. ¿Cuál es esa triple alienación? Bueno, la alienación del objeto. El proletario, al carecer de los modos de producción, es decir, supónganse, yo soy carpintero, ¿sí? Sé de carpintería, pero no tengo maderas ni tengo herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ir a vender mi trabajo al taller o a la industria donde tengan herramientas y tengan maderas. ¿Qué pasa? Bueno, voy a ir al taller a trabajar la madera, ¿no? A cambio de un salario. ¿Qué va a ocurrir? Lo que yo trabaje, supónganse que me dieron una madera y con esa madera tenía que hacer una mesa, bueno, esa mesa que yo haya hecho se la queda el señor burgués, el dueño del taller. Y hay una enajenación, una alienación, la palabra alienación, perdón, me estaba olvidando decirlo, significa enajenación, significa estar fuera de la naturaleza. Es decir, me es quitado, me sacan el objeto. Hay una alienación respecto al objeto porque me lo sacan. Y yo no me quedo con el objeto que yo mismo producí. Voy a insistir en algo. La palabra es alienación, con E. Alienación como alguien, ¿sí? Porque es de otro, de estar fuera de sí, de ser otro, de estar fuera de tu naturaleza. ¿Sí? La palabra alien en griego significa otro. ¿Sí? De ahí la película. Alien, el octavo pasajero, es otro, el octavo pasajero. O sea, lo completamente extraño, lo completamente distinto. Uso alien como ejemplo para que se acuerden que la palabra es alienación y no me digan alineación, porque alineación es estar detrás de una línea. ¿Sí? Y acá no estamos hablando de estar detrás de una línea, acá estamos hablando de estar alienado, fuera de tu naturaleza. Entonces, el primer aspecto de la alienación es respecto al objeto. El otro aspecto de la alienación es respecto a la actividad. ¿Sí? O sea, yo voy ahí a la fábrica a trabajar como carpintero, ¿sí? Siguiendo el mismo ejemplo, ¿y qué ocurre? Yo tenía ganas, tenía una inspiración bárbara para ponerme a hacer, no sé, una biblioteca, ¿sí? Y el dueño de la fábrica me dijo, no hacen falta bibliotecas, hacen falta sillas. Bien, ahí estoy alienado con respecto a la actividad. Yo tenía una inspiración bárbara, iba a hacer una biblioteca con una forma que a nadie se le había ocurrido nunca, y a mí me mandan a hacer sillas de lo más comunes, de 4 patas, básicas y elementales. Es decir, me está vedada mi creatividad, estoy alienado en mi actividad, ¿sí? Y finalmente hay una alienación respecto a lo social, ¿sí? Que Marx entiende que de acuerdo a nuestro grupo social o, digamos, o grupo de nacimiento, ya
nos están vedadas determinadas actividades, ¿sí? Difícilmente, si naciste en el interior del país, en un hogar humilde, en el medio de una situación de ruralidad, muy difícilmente llegues a ser, no sé, presidente o gerente de una compañía multinacional. Hay una alienación, digamos, social que, vamos a decirlo así, como que pone topes de acuerdo a tu procedencia, te establece rangos de acción. Entonces ya va a haber cosas que por tu procedencia no vas a poder hacer. Es una alienación de tipo social, ¿sí? Esos son los 3 aspectos de la alienación que se dan en el capitalismo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, ¿quién habló? Bueno, finalmente tenemos el último modo de producción, que yo ya lo dije, pero a ver si ustedes lo dijeron. ¿Cuál es el modo de producción futuro, el que tiene que advenir? Es decir, que va a haber una revolución acá de todos los proletarios. El comunismo. Y se va a generar un nuevo modo. El comunismo. El comunismo científico, recuerden aclarar, comunismo científico para diferenciarlo del comunismo primitivo. Bien, ¿cuál es la característica del comunismo científico? Desaparecen las clases sociales. ¿Comunismo científico o comunismo marxista es lo mismo? Sí. Bien. Desaparecen las clases sociales. Muy bien, hay una clase única. ¿Por qué desaparecen las clases sociales? Porque desaparece la propiedad privada. Desaparece la propiedad privada, los medios de producción, es decir, fábricas, tierras, etcétera, van a pertenecer al Estado, entonces todos vamos a trabajar para el Estado y entonces ya no va a haber diferencia de clases. ¿Se entendió el cuadrito, gente? Sí. Sí. Sí, bueno, ahí dejo de compartir. A ver, ahí dejé de compartir. Bien. ¿Hasta acá alguna duda respecto de Marx? Bueno. Si no hay ninguna duda respecto de Marx, lo que falta son las 3 críticas que Marx le hace a los contractualistas. Quizás, ojo, que a veces caen. O sea, ahora, sobre todo en estas instancias de examen que hacen 500 modelos de examen, o sea, modelos no, que hacen 500 de examen porque cada uno le toca un horario distinto y demás, seguro que a alguno le toca. ¿Sí? Y la de los modos de producción también, seguro que a alguno le toca. Bueno, ¿cuáles son las 3 críticas que Marx le realiza al contractualismo? Bueno, la primera es la más sencilla, que es la crítica que se llama robinsoniana, ¿sí? Que tiene ese nombre por Robinson Crusoe, es decir, por la novela de Robinson Crusoe, donde Robinson Crusoe era un náufrago, un inglés náufrago que cae en una isla desierta, ¿no? Y pese a estar, digamos, ajeno, privado del contacto humano, él persiste, continúa teniendo, digamos, algunos hábitos propios de si viviera en sociedad, ¿sí? Entonces Marx dice que los contractualistas entienden al hombre en estado de naturaleza como literalmente si traspoláramos a un hombre del siglo XVIII, bueno, lo priváramos de las comodidades que tiene, ¿no? En el siglo XVIII, pero ya está formado con esa mentalidad de hombre del siglo XVIII. Entonces, también se llama o se denomina esta primera crítica la crítica de la ahistoricidad, es decir, de la no historia. Porque lo que Marx está diciendo es que lo que no tienen en cuenta los contractualistas es que lo que es el hombre actual, o lo que era el hombre actual para los contractualistas, es decir, para los ilustrados, era producto, ¿sí?, de un recorrido histórico, de un recorrido cultural. O sea, que el hombre no nació solo así, pensando al lo iluminista. ¿Sí? Hay un recorrido histórico detrás. ¿Sí? Entonces, que los
contractualistas están ignorando eso. Hay que tener en cuenta que Marx, cuando señala todo esto, ya digamos se conocen algunas investigaciones científicas de antropólogos, ¿sí? Que durante los finales del siglo XVIII y principios del XIX sobre todo, habían empezado a abordar culturas, digamos, no occidentales y alejadas de lo que es la cultura occidental, no contaminadas, vamos a decirlo así, la cultura occidental, y entonces que habían empezado a observar que eran completamente distintos. Entonces, bueno, traían la novedad de cómo eran esas culturas, que algunas eran matriarcales, que algunas eran poligámicas, politeístas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Marx, contando con esa información antropológica, con más razón va a entender que lo que el hombre es producto, ¿sí?, de circunstancias sociales y de una historia. Y que entonces, por ende, los contractualistas, cuando ellos piensan el hombre, el estado de naturaleza, ¿no?, de la manera en que lo piensan, en realidad están obviando, omitiendo todo este desarrollo cultural histórico y están suponiendo un hombre que piensa como ellos, pero en estado natural, ¿sí? Como si nos lanzaran a nosotros, ¿vieron? Como el programa ese de supervivencia al desnudo, como si nos alargaran a nosotros con la cultura que tenemos, con todo el, digamos, todo el atravesamiento cultural, histórico y demás, y nos tiraran ahí en el medio de la selva a arreglarnos como podemos, ¿no? Bueno, está bien, sí, nos vamos a arreglar como podemos, si sobrevivimos nos arreglaremos como podemos, pero no podemos omitir todo el entramado histórico que tenemos detrás, ¿sí? Bueno, esa es la primera crítica, que ellos omiten que el hombre es un producto de la historia, y entonces, por ende, traspolan al inicio del tiempo, o al supuesto inicio del tiempo, traspolan un individuo que tiene las características del hombre actual o del hombre contemporáneo a los autores, en este caso a los contractualistas. ¿Se entendió la primera crítica? Sí, profe. Bien, la segunda crítica es la más compleja, porque es la que habla de una falacia, específicamente la falacia que se denomina petición de principio. Las falacias son razonamientos que simulan, es decir, que tienen la apariencia de ser correctos, pero que son falsos. Que no me llevan para, que no me garantizan la verdad, o sea, que si el enunciado es verdadero no me garantizan realmente la verdad de la conclusión. Por ejemplo, yo siempre voy al ejemplo de Whiskas, ¿no? 9 de cada 10 gatos lo eligen. Bueno, bárbaro, puede ser, pongámosle que es verdad. No, yo nunca hice la prueba, ¿no? Pero pongámosle que realmente hacemos la prueba y 9 de cada 10 gatos elijan Whiskas. Bueno, eso no significa que Whiskas sea el mejor alimento que le tengas que dar a tu gato. Sí, o sea, puede ser un alimento malísimo. O sea, también puede ser que 9 de cada 10 chicos elijan el McDonald's. Eso no significa que el McDonald's sea una dieta sana, ¿sí? Entonces eso es una falacia. ¿Sí? Es un razonamiento incorrecto, pero que no obstante es persuasivo. ¿Sí? O sea, tiene una fuerza. Tiene una fuerza para generarme confusión. En el caso de las falacias de petición de principio, significa que se invierte el orden del antecedente y del consecuente. ¿Qué es antecedente y qué es consecuente? Supónganse. A ver. Si yo digo, a ver, puedo dar un ejemplo estúpido, que no se me ocurre ahora ningún otro. Mi mamá es el antecedente y yo soy el consecuente. O sea, no hay manera de que yo sea anterior a mi mamá. ¿Sí? Así, sea así respectivamente ustedes. Ustedes no hay manera que sean anteriores a sus mamás o a sus papás. ¿Sí? Sus papás son sus antecedentes y ustedes son los consecuentes, ¿sí? El resultado. ¿Sí? No importa, de un acto en particular, pero me refiero, no hay manera de que ustedes sean anteriores a sus padres. Bien, ¿qué hace la petición en principio? Invierte el orden. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Cómo Marx implica, digamos, aplica esta petición de principio a lo que hacen los contractualistas. Bien, los contractualistas dicen
que el hombre sale del estado de naturaleza a través de un pacto. Bien, Marx dice no, es imposible. Al margen de que para él no hay estado de naturaleza, es imposible, en caso de que hubiera estado de naturaleza, salir a través de un pacto. ¿Por qué? Porque pacto, o sea, él sigue a Hegel en esta idea, y Hegel sostiene que los pactos o los contratos son parte del derecho privado, o sea, del derecho entre las personas, son parte del derecho privado. Al ser parte del derecho privado, ¿sí? Al ser parte del derecho privado, en el derecho privado siempre requerimos la presencia del Estado como garante de las partes del pacto. ¿Sí? Supónganse que yo digo, bueno, a ver, le voy a vender el mate a Micaela. ¿Sí? Te vendo el mate, Micaela. Bueno, te lo vendo por, no sé, 50 pesos el mate. Perfecto. Es un acuerdo privado. Si alguna de las dos falla, ¿sí? En ese contrato, o ella no me paga los 50 pesos, me paga unos 50 pesos falsos, o yo le doy un mate que no sirve para nada, bueno, ahí está el Estado como garante de ese contrato, digamos que no se ha celebrado el orden. Entonces, dice Marx, si para poder celebrar un contrato necesitamos de garante el Estado, de ninguna manera el Estado puede resultar de un contrato. ¿Por qué? Porque ya está antes. O sea, no puede haber contrato si no hay un Estado previo. Si no está el Estado previamente. ¿Se sigue la idea? Básicamente lo que está diciendo es que para haberse juntado en sociedad para crear leyes que rijan a un Estado, que conformen un Estado, ya tiene que haber un Estado antes que haya hecho que esas personas se agrupen y piensen en formar leyes. Claro, exactamente. Porque si no, no se les hubiese ocurrido la idea de formar leyes si no los hubiese antecedido un Estado. No es tanto porque no se les hubiese ocurrido la idea, sino que tendría que haber un Estado para garantizar que ese pacto se cumpla. O sea que desde el mismo momento en que un hombre se cruza con otro hombre y ya empiezan a pactar, si cazamos un conejo, lo dividimos entre dos, entonces yo te doy la mitad del conejo y vos me das la otra mitad del conejo, ahí ya, con eso ya estamos pactando. Entonces ahí ya estamos generando un Estado desde algún punto. Porque estamos generando una ley de intercambio. Claro, exactamente. Entonces no podemos pensar en después generar un Estado, porque el Estado ya existía desde el primer momento de la creación en que un hombre se cruzó con el otro. Esa es la crítica que hace. Claro, en realidad no es que si el Estado ya existía desde que nos cruzamos un hombre con el otro, sino que para que hablemos de un pacto ya tiene que haber un Estado. Si no, no podemos hablar de pacto. Esa es la idea. Sí, esa es la crítica que hace. ¿Se entiende eso? Esa es la segunda crítica. ¿Todo el mundo lo entendió? Sí. El silencio es rotundo. Sí, profe. Bien, y la tercera y última crítica, y ya con esto, si nadie tiene ninguna duda, o aunque tenga, bueno, o sea, se finalizan con las dudas de ustedes y ahí ya cerramos, es que él critica, o sea, los contractualistas dicen que como resultado del pacto surge un Estado imparcial. Y Marx dice no, el Estado que plantean los contractualistas no es imparcial, es parcial. ¿Por qué? Porque los contractualistas plantean un Estado no intervencionista. Entonces, al plantear un Estado no intervencionista, o sea, que no intervenga en determinadas actividades privadas, el Estado se está poniendo del lado de los poderosos, es decir, se está agrupando del lado de los poderosos, dejando a los débiles desprotegidos. ¿Sí? O sea, cuando, sobre todo lo dice pensando en el capitalismo, ¿no? O sea, cuando el Estado dice no, que el burgués se arregle con el proletario, o sea, que el dueño de la fábrica se arregle con su empleado, es decir, bueno, yo no me meto, que se arreglen ellos,
como puedan, que lleguen a un acuerdo. ¿Qué ocurre? Quien tiene el poder es el dueño de la empresa. Entonces, estoy dejando, digamos, desvalido al débil. Y eso lo pongo en un ejemplo bien evidente. O sea, el otro fue un ejemplo apropiado. Este es un ejemplo, digamos, para que sea evidente. Si yo veo un león y veo un conejo, y yo digo, no voy a mediar. A ver, que ellos se pongan de acuerdo. ¿Quién cena hoy? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? Estoy dejando desprotegido al conejo. ¿Sí? O sea, lejos de ser imparcial, soy absolutamente parcial. Me estoy poniendo al lado del poderoso. Porque el resultado ya es previsible. El león se va a morfar al conejo. Sí, de una manera sencilla. Bueno, eso llevado, digamos, a la sociedad, los poderosos, digamos, dominan y oprimen a los débiles, a los asalariados, a los desposeídos, a los proletarios, de acuerdo como quieran llamarlos. ¿Se entendió la tercera crítica? Sí, profe. Bien. Profe, o sea que es la intervención o no del Estado en asuntos privados. La tercera En realidad crítica. no es la intervención o no, es que él dice que el Estado que plantean los contractualistas, lejos de ser imparcial, como sostienen los contractualistas, porque los contractualistas sostienen que ellos plantean un Estado imparcial, él dice, no, ese Estado que ustedes plantean, señores, no es imparcial, es parcial. Se pone del lado de los poderosos. Eso es lo que está diciendo Marx. ¿Se entiende? Ok. Bien, ¿alguna duda? No. Bueno, yo ahora voy a copiar en el Miel lo que vamos a hacer el sábado que viene. Les dejo, miren todos los videos que tienen que mirar, ¿sí? Yo les voy a dejar, si no les resulta claro o tienen dudas respecto al apartado 1 y 2, es decir, respecto a la clase 11, yo a su vez les copio un video donde yo di la clase 11, vendría a ser, ¿no? A otro grupo. Para que vayan completando la idea. Sí, o sea, y después así puedan venir el sábado simplemente con las dudas, al menos de esos dos primeros apartados, y podamos ver el 3 y el 4, que el 4 es enorme. Bien, recuerden que las actividades no las voy a controlar la semana que viene, las vamos a controlar la siguiente, los textos también los vamos a controlar la siguiente, y que la clase que viene vamos a empezar el team bien temprano, ¿sí? Porque tenemos bastante para hablar. Bueno, gente, los dejo. Paso ahora al Miel a copiar todo lo que hay que hacer, que es bastante. Bueno. Listo, profe, buena semana. Bueno. Buen fin de, profe. Gracias. Buen fin de, profe. Chao, profe, Gracias, igualmente. Chao, nos estamos viendo.